Hola a todos. En este podcast los compañeros de sexto cuatrimestre de Psicología de Universidad de TAC hablaremos sobre la violencia, cerrando el tema con la violencia en la pareja, pasando por la tipología y demás. Un tema muy La violencia interesante es que un tema que esperemos en la sea del actualidad gusto de está en la todos. boca de todos. Hay montones de libros y de expertos en los medios de comunicación hablando del tema a día de hoy. Ahora vamos a hablar de ese tema desde la biología, sociología y psicología. La naturaleza, lejos de ser paz y armonía, en general es caótica y violenta. Todos los días se libran verdaderas batallas por la supervivencia entre los seres vivos y el ser humano no está parte de todo esto. Como seres humanos tenemos una gran carga genética y cultural que nos predispone a la violencia. En las culturas con leyes escritas, el matar ha sido condenado como uno de los peores crímenes. Sin embargo, la violencia sí es aceptada en algunos contextos, por ejemplo la guerra. La guerra es considerada como la máxima expresión de violencia del ser humano. Sin embargo, en la guerra también hay un factor que parece ser contrario a la violencia, y este es la colaboración. La colaboración es esencial para poder llevar a cabo un conflicto bélico. Sin colaboración no hay guerra. Y todos sabemos que colaborar ayuda también a la cuestión social, a apoyarnos el uno con el otro y a vivir en armonía. Es un tanto paradójico. ¿Qué es lo que nos hace violentos? El ser humano es violento por naturaleza, ya que necesita de esta para sobrevivir y reproducirse. El asesinar a otros es una herramienta de la selección natural para poder llevar a cabo esto. En otras palabras, el ser humano ha desarrollado la respuesta violenta para adaptarse al medio, ya sea para conseguir recursos en medios hostiles, para adquirir territorio, estatus y para conseguir pareja y poder reproducirse, y así asegurar su supervivencia. Hoy en día el ser humano ha desarrollado nuevas estrategias para asegurar un estatus, una pareja y recursos. Eso lo podemos ver en las competencias deportivas, en la educación, en las habilidades sociales y el coqueteo, entre otros, porque al final las sociedades siempre se han manejado por la competencia, pero ahora no es necesariamente tenemos que ser violentos para poder desarrollarnos en ella. En el aspecto social, ¿qué nos hace como individuos poder convivir unos con otros sin que nos estemos matando? Tal vez la respuesta a esto sea la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber cómo se siente. Hay expertos que aseguran que el cerebro del ser humano se desarrolló cuando el ser humano empezó a vivir en comunidad, cuando empezó a tener relaciones sociales complejas. La complejidad de las relaciones era proporcional a la complejidad que requería el cerebro para convivir de forma pacífica. Aquí ya podríamos hablar de las neuronas espejo y otras partes del cerebro como la corteza prefrontal, el sistema límbico y el óvulo temporal, que regulan los impulsos, las emociones y nos permiten tomar decisiones morales. Las respuestas violentas dependerían ya de la capacidad que tiene nuestro cerebro de regular nuestros impulsos y emociones, de nuestro entorno, así como la educación y cultura que hemos recibido. Y después de todo esto, ¿qué nos hace violentos a nivel social? Hay varios experimentos psicológicos como el experimento de la cárcel de Stanford de Philip Zimbardo, o el experimento de Stanley Milgram. En ambos se deja claro que para hacer el mal y para hacer sufrir a una víctima no es necesario ser un psicópata, sino que el contexto y las presiones externas con el experimento de Zimbardo y la obediencia a una figura de autoridad con el experimento Milgram pueden hacer que las personas se manejen de forma cruel con otros e incluso llegando al asesinato, solo dejándose llevar por la presión del medio. Para poder hacer el mal, el ser humano solo debe cruzar una línea que en muchos casos cruza de manera no consciente, pero ya una vez cruzada, pues ya se puede esperar cualquier cosa. Para ello hay algunas estrategias psicológicas que se deben llevar a cabo. Uno, deshumanizar al contrario. Esto quiere decir que necesitamos creer que el otro no cumple con las características morales de un ser humano, que es inferior y por tanto nuestra respuesta de empatía será muy baja o nula. En otras palabras, la víctima no tiene valor, por lo tanto no hay culpa. 2. Perderse entre la multitud, cometiendo actos en grupo bajo lemas, uniformes, banderas, himnos, símbolos, etc. El ser humano difumina sus actos perdiéndose en la masa y la responsabilidad de cada uno se pierde en ella. 3. Obediencia ciega, donde los intereses del grupo están antes que la propia voluntad, donde la orden más cruel puede ser llevada a cabo para conseguir los objetivos del grupo. En el experimento Milgram, una figura de autoridad era la que inducía al individuo a electrocutar a otro. 4. Mantener distancia. Mientras más distancia haya entre la víctima y victimario, más sencillo será para el victimario hacer daño. Esto se ve muy claro en el experimento de Zimbardo. Hay algunos otros factores que pueden llevar a un individuo a ser violento como la pobreza, el no acceso a la educación y el entorno, etc. Pero pues estamos hablando aquí ya de manipulación. Pero a nivel individual, ¿qué lleva a una persona a ser violenta?
Ahora hablemos de los psicópatas. Algo que caracteriza al psicópata es la ausencia de miedo. En el cerebro de un psicópata, la amígdala, que es la que se encarga de procesar el miedo o la ira, es más pequeña, además de no estar conectada con el lóbulo prefrontal, o no en su totalidad. En cuanto a las hormonas, estos tipos tienen niveles muy bajos de serotonina y muy altos de dopamina. ¿Qué quiere decir? Que la serotonina sirve para control de impulsos. En otras palabras, más serotonina es igual a más control y menos impulsividad. Menos serotonina es igual a más impulsividad y menos control. Por otro lado, la dopamina es segregada cuando algo nos gusta o nos produce placer. La dopamina es la que nos hace adicto a las cosas. Ahora hablemos de asesinos. Se han clasificado los asesinos en dos grupos, los reactivos y los premeditados. Los reactivos son los que tienen una baja tolerancia a la frustración, poco control emocional y sus reacciones son muy violentas y espontáneas. En otras palabras, dependen de sus emociones. Los premeditados, por otro lado, son los que planean las situaciones, lo hacen con la intención total de hacer daño, tienen un motivo para actuar y no sienten emociones intensas. Como todas las personas, un asesino necesita una motivación. ¿Y qué podría motivar a un asesino? Entre otras cosas, la venganza, la sensación de poder y control, el éxtasis o el alivio. Este último suele ser adictivo y está relacionado con la dopamina de la que hablamos antes. Para finalizar, el asesino no se hace de la noche a la mañana, sino que todos tienen una larga historia detrás que hay que ver y analizar. Ahora mis compañeros Katia e Ismael darán más Violencia física. información sobre el tema. La más visible y reconocida como violencia de género. Se considera violencia física todo aquel acto en que se inflige un daño físico a la víctima a través de la agresión directa. Dicho daño puede ser temporal o permanente. Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpes, heridas, fracturas, arañazos, etc. Según el nivel de daños causados, puede llevar a la muerte. Violencia psicológica. Este tipo de violencia se caracteriza porque, si bien a nivel físico puede no existir una agresión, la víctima se ve humillada, poco valorada y atacada psicológicamente. Dicho ataque puede ser directo y realizado activamente en forma de insultos y vejaciones, o bien llevado a cabo de un modo más pasivo, desvalorizando a la pareja sin que ésta considere que está sufriendo un ataque. Violencia sexual. Si bien, de algún modo podría considerarse dentro de la violencia física, la violencia sexual se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona. No es necesario que exista penetración ni que se produzca el acto sexual. Incluye la presencia de violaciones dentro de la pareja, la prostitución forzada, forzar la concepción o el aborto, mutilaciones genitales, acoso sexual o tocamientos indeseados, entre otros. Violencia económica. Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja o su prole, como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad. También se considera como tal el hecho de obligar a depender económicamente del agresor. Violencia patrimonial. Se considera violencia patrimonial a la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia con la intención de dominarla o producirle algún daño psicológico. En muchos sentidos, estos bienes son el fruto de décadas de trabajo, y destruirlo es una manera de hacer ver que todos esos esfuerzos no han servido de nada. Sin embargo, hay que señalar que este tipo de agresiones pueden afectar a la vez a otras personas. Violencia social. La violencia social se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona. Se separa de la víctima a la familia y a los amigos, privándola del apoyo social y dejándola sola en su entorno habitual. En ocasiones, se pone a la víctima en contra de su entorno, produciendo que la víctima o el entorno decidan desvincularse. Violencia vicaria. Un gran número de parejas en las que se produce violencia de género tienen hijos. En muchas ocasiones, el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a dichos hijos con el propósito de dañar a su expareja o pareja. Este tipo de violencia es denominada violencia vicaria, que también incluye el daño causado a los menores por la observación de malos tratos entre los progenitores. El impacto psicológico es lo que busca a través del control,
el sometimiento y las agresiones a personas que no están directamente involucradas en el núcleo del conflicto. Cuidado, la violencia de género no es solamente en la pareja. Cuando pensamos en violencia de género, en lo primero que pensamos es en la existencia de malos tratos en situaciones de pareja, pero la violencia de género no es específica del ámbito de la pareja, sino que se puede dar en múltiples ámbitos sin necesidad de que quien la lleve a cabo sea un cónyuge. Las instituciones, la familia y la sociedad en general también pueden ser lugares donde aparezcan situaciones de violencia de género como las anteriores. Es necesario trabajar de cara a prevenir y concientizar a la ciudadanía, educando en diferentes aspectos, como en la tolerancia a la diversidad, la igualdad de derechos y oportunidades y la educación emocional, de cara a evitar nuevas situaciones de violencia. Gracias, Alberto. Como cada 14 de febrero, celebramos el Día de San Valentín, compartiendo mensajes como el que no tiene celos, no está enamorado, los que más se pelean son los que más se desean, o hasta frases míticas del amor romántico como sin ti me muero. La verdad es que este tipo de mensajes esconden actitudes nocivas en la pareja, sobre todo si dentro de ellas se está ejerciendo alguna forma de violencia, ya sea física, emocional o psicológica. Lo inusitado de todo esto es que finalmente hemos terminado por normalizar estas conductas. La violencia dentro de la pareja es un tema preocupante, no solo en América Latina, sino que en el mundo entero, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado algún tipo de violencia estando en una relación. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de la región, los números también son alarmantes. En México, la Universidad Nacional Autónoma señaló que 39% de las jóvenes mexicanas entre 15 y 24 años ha sufrido algún tipo de agresión por parte de su pareja. Cuando hablamos de violencia de género, solemos pensar en situaciones que se dan dentro de la pareja por medio de agresiones. La situación de violencia de género más común es la de un hombre que comete una serie de abusos continuados y sistemáticos hacia una mujer, solo por el hecho de ser mujer, a la cual considera inferior o pretende dominar. Es por ello que frecuentemente la violencia de género es confundida con la violencia machista o contra la mujer. Sin embargo, no se debe olvidar que también existen varones que sufren este tipo de violencia por parte de sus parejas. Además, si bien no se suele considerar violencia de género al no basarse en el sexo o en la identidad sexual, no se ha de olvidar la existencia de violencia en la pareja en parejas de personas del mismo sexo. Es por ello que hoy en día, más que violencia de género, debería hablarse de violencia de pareja. A continuación mencionaré algunos tipos de violencia que se dan en las relaciones. Continuando con nuestro tema, abordaremos la violencia interpersonal o de pareja. Pero antes que todo, ¿qué es la violencia de pareja? Es aquel acto de poder u omisión único o repetitivo e intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica, emocional o sexualmente, ya sea esto dentro o fuera del domicilio que tenga alguna relación sentimental afectiva, lo que podríamos llamar casa de tus papás o de la suya, en el cine, en el centro comercial, entre otros. La realidad actual de la violencia en pareja muestra una situación muy preocupante. Ojo, ya que a pesar de las mejoras sociales acontecidas en los últimos decenios, en vez de disminuir, parece aumentar. Hoy en día debemos considerar que la violencia está dividida y sustentada por numerosas creencias, llámese tu familia, círculo social, religión, entre otros. Estos factores tienen inherencia constantemente en el actuar como individuos. Significa que en ocasiones nos podemos dejar llevar por el cómo actúan otras personas. Al día de hoy, en la actualidad, la OMS ha demostrado la importancia de los efectos de la violencia sobre la salud y con ello ha iniciado un nuevo enfoque de análisis con propuestas muy interesantes para combatirla. Dato es que la violencia en pareja es un punto muy alarmante en la actualidad, ya que esta es ejercida dentro de la familia y tiene características muy específicas, entre las cuales destacan: acontece entre miembros que mantienen una relación continua y estrecha. Existe generalmente una desigualdad entre agresor y víctima muy grande, ya sea la edad, poder, sus recursos,
los roles que ejercen, entre otros. Suele darse en un marco de privacidad y por ello es más probable que pase desapercibida, lo que en ocasiones, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que a lo mejor las personas piensen que todo está bien, que vivimos en un mundo mágico, que no pasa nada, que es perfecto todo, y en realidad detrás de la puerta todo es diferente. También existe una importante dificultad de ruptura y separación de la víctima y agresor, así como sentimientos contradictorios de la víctima hacia el agresor. Esto es muy común en las relaciones en donde se ejerce la violencia, en donde creemos que lo hacen porque tal vez nos aman, en lo cual la realidad es lo contrario. Lo antes mencionado, que creen que nos lleva... El ciclo de la violencia de Walker es acuñado por Leonard Walker y se compone por 3 fases dentro de un patrón cíclico. Esas fases son la de acumulación de tensión, del episodio agudo y de la luna de miel. En esta teoría, el ciclo de la violencia ayuda a explicar por qué muchas mujeres u hombres no dejan a sus agresores y aguantan durante años episodios violentos. La causa radica en que la violencia no es constante, sino que va acompañada de episodios de arrepentimiento y cariño, lo que contrasta el lado violento del hombre o la mujer. En este caso llega la fase 1, que es la acumulación de tensión, en donde la tensión es el resultado del aumento de conflictos en la pareja. El maltratador es hostil, que aunque no lo demuestra con violencia física, y la víctima trata de calmar la situación y evitar hacer aquello que cree que disgusta a su pareja, pensando que puede evitar la futura agresión, no. Esta fase puede dilatar durante varios años. De allí nos llega la fase 2, que es el episodio agudo o explosión de violencia. Es el resultado de la tensión acumulada en la fase 1. En esta etapa el agresor ejerce la violencia a su esplendor, pudiendo ser la agresión de carácter sexual, físico, verbal o psicológico. Pierde toda forma de comunicación y entendimiento a la pareja. Y en esta fase es cuando se suele pedir ayuda, ya que se produce en la víctima lo que se conoce como una crisis emergente. ¿Qué significa? Pues al ser agredidos nosotros buscaríamos o buscamos ayuda de alguien más, alguien externo a nuestra relación, en donde se busca el lograr salir del hoyo o de esa crisis donde nos encontramos. Pero sucede algo muy importante, que es en donde llega la fase 3, que es la luna de miel o reconciliación, en donde la tensión y la violencia desaparecen y el hombre o la mujer se muestran arrepentidos por lo que han hecho, colmando a la víctima de promesas de cambio. El hombre o la mujer se muestra amable y cariñoso, emulando la idea de la vuelta al comienzo de una relación de afectividad concreta. A menudo la víctima concede al agresor otra oportunidad creyendo firmemente en sus promesas. Esta fase hace más difícil que la mujer o el hombre trate de poner fin a su situación, ya que incluso sabiendo que las agresiones pudiesen, o en este caso se van a repetir, le ve una mejor cara a su agresor. ¿Qué significa? Pues que nos hacemos ideas que las personas tal vez van a cambiar, lo que alimenta su esperanza de que aquello funcionará. El ciclo se repetirá varias veces y poco a poco la última fase se irá haciendo más corta y las agresiones cada vez más violentas. Tras varias repeticiones del ciclo, la fase 3 llegará a desaparecer, comenzando la fase de tensión inmediatamente después de la explosión de violencia. Abordando el ciclo de Walker, es un patrón cíclico en donde se repiten 3 fases. Fases muy sencillas, pero
muy determinantes dentro de este problema, que es la fase de acumulación, de tensión, fase del episodio agudo y la fase de luna de miel. Esta teoría del ciclo de violencia ayuda a explicar por qué muchas mujeres u hombres no dejan a sus agresores y aguantan durante años episodios violentos. La causa radica en que la violencia no es constante, sino que va acompañada de episodios de arrepentimiento y cariño, lo que contrasta con el lado violento del hombre o la mujer. En este caso llega la fase 1, que es la acumulación de tensión, en donde la tensión es el resultado del aumento de conflictos en la pareja. El maltratador es hostil, aunque aún no lo demuestra con violencia física, y la víctima trata de calmar la situación y evitar hacer aquello que cree que disgusta a su pareja, pensando que puede evitar la futura agresión. Esta fase se puede dilatar durante varios años. De ahí llega el episodio agudo o la explosión violenta. Es el resultado de la tensión acumulada en la fase 1. En esta etapa el agresor ejerce la violencia, pudiendo ser la agresión de carácter sexual, físico, verbal o psicológica. Pierde toda forma de comunicación y entendimiento como pareja. En esta fase cuando se suele pedir ayuda, ya que se produce en la víctima lo que se conoce como crisis emergente. Es donde nosotros podemos llegar a buscar esa ayuda que requerimos de una tercera persona que está fuera de ese círculo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Llega una tercera fase en donde evita poder salir o continuar con esa búsqueda de ayuda, que es la fase de luna de miel o reconciliación, en donde la tensión de la violencia y la violencia desaparecen y el hombre se muestra arrepentido por lo que ha hecho. El hombre, o en este caso a veces las mujeres, colmando a la víctima de promesas de cambio. El hombre se muestra amable y cariñoso, emulando la idea de la vuelta al comienzo de la relación de afectividad. A menudo la víctima concede al agresor otra oportunidad, creyendo firmemente en sus promesas. Esta fase hace más difícil que la mujer o el hombre trate de poner fin a su situación, ya que incluso sabiendo que las agresiones pueden repetirse, en ese momento va la mejor cara de su agresor, lo que alimenta su esperanza de que aquella le pueda cambiar. Entonces, ahí es en donde se hacen las promesas de cambio, se hacen las promesas de que no volverá a suceder, pero en realidad es muy complicado en que pueda suceder. Entonces, ¿qué es lo que de ahí pasa? El ciclo se repetirá varias veces y poco a poco la última fase se irá haciendo más corta y las agresiones cada vez más violentas. Tras varias repeticiones del ciclo, la fase 3 llegará a desaparecer, comenzando la fase de tensión e inmediatamente después de la explosión violenta.